Consolidada la candidatura de la lista 35 con Lenín Moreno y una oposición haciendo sus últimos movimientos, el escenario electoral de cara a las elecciones presidenciales empieza a definirse. Virgilio Hernández, asambleísta por el Movimiento País. Asambleísta Hernández, Lenín Moreno, presidente. Esa es la opción para el Ecuador, esa es la posibilidad de continuar con el cambio y la transformación y también, obviamente, de seguir revolucionando nuestra revolución. Luis Fernando Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿tiene vida la unidad? Hasta ahora sigue respirando, veamos qué pasa en lo futuro. Pero nuestra candidata sí tiene la fuerza para ganar. Tras su llegada de Ginebra a Suiza, Moreno fue recibido por cientos de simpatizantes que se concentraron en la Tribuna del Sur la noche del pasado martes. Allí el ex vicepresidente recordó los logros conseguidos durante el gobierno de Rafael Correa, a lo que denominó la leyenda de la Revolución Ciudadana. Empezaron a surgir escuelas lindas, colegios réplica, universidades, carreteras, puertos artesanales, aeropuertos, puentes. Respecto a los próximos comicios, sostuvo que quien quiera que sea la persona seleccionada para la presidencia de la República, Alianza País trabajará como un solo puño. Y podamos decirles a los otros sectores, hemos ganado, pero aquí está la mano. Aquí está la mano tendida para conversar. Aquí está la mano tendida para dialogar. Vengan alcaldes, vengan prefectos, vengan concejales, vengan presidentes de juntas parroquiales. Vamos a trabajar con ustedes. No importa de qué partido sean, van a venir a trabajar con la Revolución Ciudadana porque va a haber muchísimo trabajo que hacer. Y adelantó sus predicciones para las elecciones de mayo de 2017. A la Revolución Ciudadana, porque vamos a iniciar una nueva etapa en la que el ser humano va a ser partícipe fundamental, en que los valores del ser humano van a ser partícipes fundamentales. 10 años se necesita para construir y van 10 años más. Lenín Moreno es considerado como posible candidato presidencial de Alianza País, por lo que participará de la Convención Nacional del Movimiento Oficialista el 1 de octubre en el Estadio de la UCAS, al sur de Quito. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y bien, así iniciamos con este debate político. Asambleísta Luis Fernando Torres. Lenín Moreno, según las últimas encuestas de perfiles de opinión, tiene 49% de intención de voto. Lasso, el 16%, Ninguno, 13% y Viteri, 11%. ¿Qué le dicen a usted estas cifras? Lenín Moreno es un buen candidato. Su imagen personal es altamente positiva, pero tiene un pecado político: representar el continuismo. Y si va a representar el continuismo de más impuestos, de más asfixia a los sectores productivos, de más controles a los ciudadanos, la cifra que hoy él pudiera tener va a descender de manera dramática. El ingreso del general Moncayo mueve de alguna manera el tablero político en el país, porque su ingreso afecta las probabilidades de los opositores, en algo va a menguar también las posibilidades de Lenín Moreno, y lo dramático sería que por el ingreso del general Moncayo, que fue un buen alcalde, que es un hombre que tiene prestigio, la segunda vuelta electoral se complique, porque si algo se ve ahora es que podríamos tener una segunda vuelta electoral entre Lenín Moreno y cualquiera de los dos candidatos opositores punteros, entre los que está, por supuesto, Cynthia Viteri, que en menos de 2 meses ha pasado de 0%, cuando no era candidata, a casi un 17-18%. De tal manera que en esas circunstancias, 30 segundos. Lo importante es que veamos a la candidatura de Lenín Moreno como una candidatura fuerte. Cuidado, he dicho yo, los opositores pensamos que el cambio va a vencer al continuismo por el solo hecho de anunciarlo. Se necesita una acción estratégica, un discurso que penetre en el corazón y en la psiquis del ciudadano para poder dar la vuelta a un proceso que ciertamente ha limitado las capacidades productivas de los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, si bien las encuestas les favorecerían, ¿cree usted que sea posible una
una sola vuelta o una segunda vuelta, en este caso, como dice el asambleísta Torres? Yo creo que ese es el objetivo. El objetivo es ganar en primera vuelta, tener una mayoría importante en la Asamblea Nacional y, por supuesto, profundizar y continuar con este proceso de cambio y transformación. Me parece que estos son los objetivos que nosotros claramente hemos definido. Y yo digo, tenemos nuestra mayor virtud, nuestra mayor ventaja. Es, en primer lugar, contar con una oposición que no es capaz de dar cuenta del país. Y entonces siempre le pintan a los ciudadanos un país que no es. Siempre le pintan a los ciudadanos un país catastrófico. El asambleísta Torres, al respecto, asambleísta Hernández, ha dicho Lenín Moreno, sinónimo de continuismo, de más controles y más impuestos. Por eso yo les señalo y le digo que básicamente nosotros vamos a continuar con ese proceso de cambio, de transformación, que no es visto por la oposición, pero sí es visto por los ciudadanos. Cuando los ciudadanos recorren el país, cuando los ciudadanos van a los centros de salud pública, cuando los ciudadanos van y miran las unidades del milenio, cuando los ciudadanos ven que cada vez más el país se integra a la era de la comunicación, que se evitan las inundaciones precisamente porque se construyen grandes obras, lo que el ciudadano dice es, efectivamente, este gobierno le ha cambiado al país. Y aquellos que no reconocen esa realidad no tienen posibilidad siquiera de pensar en poder conducir este país. Creo que nuestra mayor virtud es, en primer lugar, esta oposición que no es capaz de dar cuenta de los cambios y las transformaciones, y segundo, que nosotros tenemos coherencia y cohesión, que son aspectos fundamentales en política que en este momento no tienen los sectores de la oposición. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿la oposición no visibiliza los cambios positivos de la Revolución Ciudadana? Entre los ejes del cambio que le proponemos al país está, por supuesto, ofrecerle al ecuatoriano más y mejores hospitales, con médicos que atiendan, más y mejores establecimientos educativos para que los jóvenes, los niños, tengan oportunidades de educarse bien, más y mejores carreteras, no solamente las pocas que se han hecho durante este régimen, pero lo que no queremos es que se sigan estableciendo más impuestos, como se han venido estableciendo, que se creen más controles que asfixian a los ciudadanos y que no exista en lo económico una luz al final del túnel. El Ecuador está este momento en una severa recesión económica. Yo diría que estamos al borde de una crisis. Las ventas han bajado, la gente tiene menos dinero en su bolsillo para comprar, más personas han perdido su trabajo y han ido al desempleo, otros están por perder sus trabajos y de lo que escucho a las autoridades económicas, no encuentro una línea clara para que el 2017 dejemos a un lado la recesión y pensemos en una recuperación. A factores económicos externos lo ha atribuido el gobierno del presidente Correa. Hay factores externos, es verdad, la caída del precio del barril de petróleo, 30 segundos. por ejemplo, pero también hay errores cometidos en la política económica. ¿Ello desmerece todo lo realizado hasta el momento? No desmerece, pero nos obliga a encasillarnos en la ruta de la recesión. De allí entonces que debemos encontrar una salida, una verdadera luz al final del túnel que nos permita ver el 2017 con más empleo, con más producción. Y eso no se ve. Y quieren seguir haciendo más de lo mismo, significaría que el 2017 seguiremos lamentablemente en recesión. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, cuando sobre todo los ciudadanos encuentran que frente a un momento difícil no se le habla con seriedad, pierden cada vez más credibilidad. Tú dices, más y mejores hospitales, más y mejor educación, más carreteras. Eso es gasto público, Luis Fernando. Eso es gasto público. Precisamente nosotros señalamos y defendemos que lo que se ha invertido aquí en lo social ha significado mejores condiciones para la vida de la gente. Por otro lado, dices, más gasto público, y yo en este caso comparto absolutamente, hay que hacer esa inversión social, pero al mismo tiempo dices, no más impuestos. Incluso la candidata presidencial de esta unidad ha dicho que va a disminuir los impuestos. Obviamente, no le ha señalado al país de dónde va a obtener los recursos que reemplacen los impuestos que pretende disminuir. Al mismo tiempo, se dice que vamos a tener
más inversión, pero al mismo tiempo se dice menos impuestos. ¿De dónde entonces se va a sacar el dinero? ¿De dónde van a venir los recursos? Eso es demagogia, eso es no tener claro cuál es la situación del país y sobre todo no ofrecerle con claridad respuestas, salidas, cómo continuar el manejo en una situación de dificultades, no solo del Ecuador, no solo de aquí, de la región, incluso de las grandes economías. En cambio, nosotros, ¿qué es lo que podemos decirle? 30 Hemos segundos. logrado cambios estructurales, cambios fundamentales. Hemos sentado las bases para, por ejemplo, el cambio de la matriz productiva. Y el cambio de la matriz productiva no es un eslogan. El cambio de la matriz productiva significa más empleo, significa más trabajo para la gente, significa desarrollo del agro para poder satisfacer también la mesa de los ecuatorianos. De tal forma que si hay algo aquí que es una ventaja, es la coherencia y la cohesión que tenemos como proyecto político con otros aliados, obviamente, que nunca podemos descuidar. Correcto, asambleístas. Gracias por sus criterios. Hemos concluido este primer bloque del programa. Es tiempo de una pausa. Al volver continuamos con más de este debate alrededor de las alianzas políticas electorales. Tesis y antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa. Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y por la web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Amigos, seguimos con más de tesis y antítesis y de inmediato vamos con nuestro espacio Esfera 2.0 y las apreciaciones sobre la coyuntura preelectoral. Y bien, asambleísta Luis Fernando Torres, el alcalde de Guayaquil, a través de su cuenta de Twitter, @JaimeNebot, manifestó: hay veces que debe tenerse más miedo a la Caperucita Roja que al lobo. ¿Quién es la Caperucita Roja? ¿Podrán ponerse de acuerdo en la unidad? Bueno, la Caperucita Roja, la que se viste de rojo. Pero una aclaración sobre lo que dijo Virgilio. Está comprobado que cuando baja la tasa impositiva de un impuesto aumenta la recaudación. Más personas tributan. Si se elimina el impuesto a la salida de capitales, habrá más flujos de fuera al país. Tendremos más dinero. Carreteras, no hace falta del gasto público. Bien se podrían construir carreteras en el país aprovechando esta ley de la alianza público-privadas para que grandes inversores inviertan también en la infraestructura vial del país. Hospitales. Hay unos cuantos hospitales que no prestan ninguna utilidad. No hay médicos, ya se caen los techos, pues que se cierren esos hospitales. Y lo que se ahorra que sirva para hacer otros y nuevos hospitales. No solamente hay que aumentar el gasto cuando es necesario. Lo importante es gastar bien, la calidad del gasto. Con lo mismo se puede hacer más. De tal manera que, Virgilio, nuestra propuesta es absolutamente coherente. Bajemos tasas impositivas para que más gente pague y la recaudación no disminuya. Eliminemos impuestos para que ingresen recursos de fuera, el impuesto a la serie de capitales y la calidad del gasto en salud y en educación que sea mejor para que con lo mismo hagamos más escuelas, más hospitales. Y con inversión privada internacional de fuera tengamos autopistas, carreteras que tanta falta le vienen haciendo al país. Por lo demás, yo diría que la Caperucita Roja es del desempleo. La Caperucita Roja es del hambre. La Caperucita Roja se ve en los bolsillos vacíos de la gente. La Caperucita Roja está en muchos de los dolores y angustias que tiene el pueblo. De ahí entonces que no vamos a llamar al lobo, que es peor. Y el lobo yo podría decir que es el continuismo para aquellos que quieren hacer más de lo mismo, con más impuestos y más tributos. Correcto, asambleísta Torres. Muy brevemente, asambleísta Hernández, ¿algo que decir sobre esto para avanzar en lo que nos dicen en redes sociales? Que los datos de la realidad contradicen totalmente lo que ha señalado Luis Fernando. ¿Qué pasaba antes, por ejemplo, de que se modifique la fórmula del anticipo? ¿Qué es lo que pasaba? Que empresarios aumentaban activos, aumentaban patrimonio, pero no pagaban impuestos. El tipo impositivo efectivo era menor al 1%. Ahora, el tipo impositivo efectivo está cerca al 1.8% del total de ingresos, pero además, no es que con esto se han visto afectadas las actividades empresariales. Los empresarios han ganado 3 veces más
han tenido 3 veces más ingresos en promedio que lo que antes de la Revolución Ciudadana. De tal manera que las estadísticas y la experiencia del país contradice totalmente lo que dice Luis Fernando. Ahora vemos a más desempleados, empresas que reducen su actividad y gente que sale a la calle perdiendo su empleo y su trabajo. El desempleo en el país ha subido efectivamente un punto, lo que nos preocupa. También ha aumentado aproximadamente en 3 puntos lo que es el subempleo, pero aquí hay también un elemento básico que es importante mirar, y es que sobre todo se pretende señalar a todo el sector informal, se pretende poner en el subempleo. Creo que eso no se sostiene estadísticamente. Quiero decir además que nosotros hemos enfrentado uno de los peores momentos que hemos tenido. Baja en las exportaciones, disminución de los precios del petróleo, devaluación de países vecinos. En Colombia llega a cerca del 80%, revalorización del dólar. En el marco de eso hemos podido enfrentar y salir adelante, venciendo lo peor de las dificultades económicas. Correcto, asambleísta Hernández. Ahora sí, avancemos con lo que se dice en las redes sociales en nuestro segmento Esfera 2.0. Defensores RC, bienvenido Lenin, el diálogo tu principal fortaleza, se había manifestado. ¿Diálogo con todos los sectores? Mire, el diálogo siempre es un mecanismo en la democracia, pero para que exista diálogo, y esto yo he señalado ya varias veces, diálogo en la vida, en la política, en el amor, tiene que haber 2 voluntades. Si es que hay voluntad de diálogo de una parte, pero del otro lado, si de los otros sectores lo que buscan es el desconocimiento, la descalificación, la confrontación, va a ser imposible el diálogo. De tal manera que ahora esta posibilidad, ¿no es cierto?, de poder debatir. Yo creo más allá que los consensos, la democracia creo que no se expresa necesariamente en consensos. Un diálogo con tantos sentenciados por el 30S, con jueces que se arrodillan prácticamente a la voluntad del poder, es un diálogo de sordos. No, a ver, yo creo que hay que diferenciar absolutamente las cosas. Hay una justicia y esa justicia no puede dejar pasar lo que pudo haber sido una de las peores crisis, y fue, sin duda, pero pudo haber terminado peor. ¿Cuál era el plan desestabilizador? Que el Ecuador salga de este evento con centenares de muertos. Eso, por bien de la democracia, no se puede dejar en la impunidad, porque de lo contrario, eso constituiría el peor precedente para la propia democracia. De tal manera que para que exista diálogo, tiene que haber 2 voluntades. Hay voluntad de dialogar. Ojalá que en el marco de la campaña, yo digo, a propósito del diálogo, podamos trascender y podamos llegar a acuerdos de Estado. El cambio de la matriz productiva no beneficia al movimiento país, debe ser una política de Estado. Esto no se hace en 4, en 10 años, se requiere 20, 30 años para el cambio de la matriz productiva. Esto debe ser política de Estado. El tema agrario, que permita, en primer lugar, permitir 30 segundos. Que se abastezca la mesa a los ecuatorianos y también fortalecer la agroexportación, tiene que ser una política de Estado, más allá de lo que hasta ahora se ha hecho. El seguir invirtiendo en todo lo que es talento humano, tiene que ser una política de Estado. Es decir, ojalá esta posibilidad permanente de diálogo también sea reciprocada en poder hablar de políticas que tienen que ser de Estado, no solo de un movimiento, no solo de un partido, sino políticas de Estado. Correcto, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, avancemos con otras inquietudes que seguramente tienen los ciudadanos alrededor de las distintas tiendas políticas en este escenario preelectoral. ¿Cuándo define la unidad su binomio y cómo se armará la lista de asambleístas nacionales? Bueno, Cynthia Viteri fue proclamada candidata a la presidencia de la República en un acto multitudinario de masas en la ciudad de Guayaquil, en el Coliseo Paladines Polo, de acuerdo a los acuerdos con algunos de los miembros de la llamada unidad. La candidata a la presidencia será la que escoja a su binomio, pero más allá de los nombres está el proyecto. ¿Qué queremos hacer en el país? Y como he dicho, queremos un cambio. Pero ¿seguro no, más allá de los nombres, asambleísta? ¿No cree que eso pesa también? Bueno, los nombres por supuesto que pesan, pero lo importante es el horizonte. ¿Por qué vamos a luchar? Queremos un cambio, pero no cualquier cambio. No queremos un cambio para ajustar cuentas, expresar y trasladar, destilar odio. Pero quizá lo que sería bueno es que nos puedas decir
¿Cuál es el tema que une a personas como Luis Fernando Torres, César Rodríguez, Ramiro González, César Montúfar, Jaime Nebot, el prefecto Carrasco? Ahí todos, durante toda su vida, han dicho que se tienen pertenencias ideológicas diferentes que les haría imposible estar unidos. ¿Qué es lo que les une ahora? Bueno, hasta ahora el deseo fundamentalmente de ampliar los espacios democráticos. Yo no he participado en ninguna reunión negociadora de los miembros de la unidad. ¿Por qué no? Las personas a quienes tú mencionas, las vi en una ocasión en el Austro hace más de un año 30 y no lo he segundos. hecho porque el movimiento Tiempo de Cambio, que lidero en el centro del país, en Tungurahua, y que inclusive apoyó mi candidatura a la presidencia de la República el año 2009, tiene una perspectiva distinta. En todo caso, los esfuerzos que se hacen dentro de esta unidad es para lograr, digamos, un espacio que permita una mayor participación democrática. Pero he dicho que hasta ahora hemos llegado al punto al que hemos llegado. No sé qué pase después. Correcto. Yo por lo pronto respondo por el movimiento Tiempo de Cambio y por supuesto también por la lista 6 en el centro del país. No hablo por nadie más. Correcto, gracias asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, la pregunta casi en la misma línea. ¿Cuándo o cómo se definirá en este caso la lista de asambleístas nacionales una vez que ha quedado definido el binomio por Alianza País? No quiero dejar de concluir con esta idea de que básicamente, y este es el problema, mientras a nosotros nos une un proyecto de país, un proyecto de futuro, acá les une solo sentimientos negativos, la oposición, el odio. Y por ello, personas que se dicen ideológicamente de diferentes corrientes pretenden constituir una sola fuerza. Ahí va a ser imposible. ¿Qué va a pasar cuando frente a una situación económica tengan distintos criterios de cómo se van a tomar las decisiones? ¿Qué va a pasar frente a los avatares cotidianos de la política? Van a poder tener incapacidad de ponerse de acuerdo. Pero, y eso lo detecta la ciudadanía, Virgilio, Luis Fernando. entre ustedes tampoco han tenido una isla de paz. Han peleado y han peleado duro Y yo te entre digo- unos y otros. Y yo te digo con claridad, el Movimiento País es un partido frente en el que efectivamente existen distintas posiciones, pero hemos tenido la posibilidad, y también digo, en ese sentido ha contado muchísimo el liderazgo, por ejemplo, del presidente Rafael Correa, de poder tomar decisiones sin rompernos. Sin rompernos. Somos un partido frente, existen distintas posiciones, estas posiciones se debaten ideológicamente, a veces de forma apasionada, pero hemos podido tomar decisiones con cohesión. Tú sabes que en la política un elemento fundamental es la coherencia y la cohesión. Y en una unidad tan diversa como la que ustedes tienen, no le pueden ofrecer nada al país que no sean únicamente sentimientos negativos, como el odio, como la oposición. Correcto. Nosotros Quedan vamos a 30 construir segundos. la lista para no dejar de Claro que contestarle. sí. Teniendo y atendiendo diferentes realidades, realidades regionales, realidades generacionales, electorales también, obviamente, y para no dejar de recoger el criterio de Luis Fernando, también buscando que la lista, por ejemplo, la lista nacional, recoja las distintas diversidades que existen en el Movimiento País. ¿Para Si cuándo se alguien anuncia piensa, esta lista, asambleísta? tenemos hasta el 17 de noviembre y con seguridad hasta el 17 de noviembre tendremos las listas provinciales y nacionales. Si alguien piensa que en el Movimiento País ya estamos completos, está equivocado. El Movimiento País siempre debe estar abierto. Correcto, gracias asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. Al volver conoceremos las principales inquietudes de los ciudadanos a propósito del tema que abordamos esta semana. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter @Tesis y Antítesis. Continuamos con más de este programa de debate político, Tesis y Antítesis. Y desde la ciudadanía hay preguntas. Mi nombre es Juan Carrasco. La pregunta para el asambleísta Torres es, ¿en la unidad podrán ponerse de acuerdo en temas económicos? Si algo ha caracterizado a Cynthia Viteri y a mi persona ha sido la coherencia política. El 2006 combatimos al proyecto liderado por el presidente. Ella fue candidata a la presidencia de la República, yo fui candidato a la Asamblea por la provincia de Tungurahua, gané, ella obtuvo una gran votación. Y en los últimos 10 años, nosotros no hemos sido ministros, funcionarios del gobierno, hemos hecho una oposición constructiva, con alternativas, con soluciones sin odios. Que ahora, dentro de esta
unidad que todavía funciona se encuentren antiguos compañeros de Virgilio, en el gabinete, en la asamblea, en otros lados, no nos ha hecho perder esa coherencia. Porque esa coherencia la vamos a imponer con cualquiera que quiera hacer política de verdad con nosotros. Porque si algún valor tiene un político es el de la coherencia. Yo soy una persona de un solo rostro. Yo no soy el camaleón político que algún día estuvo en el gobierno, se peleó, salió, volvió. No, no, no. Tengo una sola cara, he librado una sola lucha. Por llevar esta lucha, perdí mi puesto de asambleísta, me despojaron del cargo con 57 asambleístas más en marzo del año 2007. Pidieron que se dictara una orden de prisión contra los 57, entre los que yo también estaba, de tal manera que yo sí he luchado, y no con odios, a tal punto que puedo inclusive reconocer algunas acciones positivas del actual régimen, pero lo que no puedo permitir es que se abre el camino para que tengamos más de lo mismo. En cuanto al programa económico, este es un programa económico que se sustenta en la economía social de mercado, y el que no entiende qué es la economía social de mercado y quiere estar conmigo, pues no puede estar. Una economía social de mercado que privilegia a todo aquel que quiera producir en un ambiente de libertad, y con más producción y empleo también se combata la pobreza. Gracias, asambleísta Torres. Vamos con una siguiente inquietud para el asambleísta Virgilio Hernández. Mi nombre es Rosa Miranda y mi pregunta es para el asambleísta Virgilio Hernández. ¿Cómo va a enfrentar una asamblea sin mayoría calificada? Interesante esta pregunta, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar lo que dice Luis Fernando, porque creo que sus palabras deben generar realmente preocupación. Les invito, sobre todo a quienes conforman la unidad, a que escuchen y que vean este programa, porque lo que acaba de decir Luis Fernando es bastante importante. Él dice, vamos a imponer la coherencia, cueste lo que cueste, ¿sí? Y entonces, si se impone la coherencia, se acaba la unidad, porque es la coherencia de un sector. Y ya todos sabemos, la historia sabe cómo es, por ejemplo, que el Partido Social Cristiano, sin tener gobierno, han manejado desde el control del Congreso, ¿sí? Entonces ya está muy claro cómo se van a tomar las determinaciones. Básicamente lo que va a pasar aquí es que la unidad tiene como columna vertebral al Partido Social Cristiano, con las prácticas del Partido Social Cristiano, pretendiendo gobernar desde el Parlamento y prácticamente desconociendo lo que puede ser el aporte de otros tributarios. Yo creo que ahí es muy claro, debe causar realmente mucho interés. ¿Tú rescatas lo que pueden decir tus antiguos correligionarios dentro de esta unidad? No, es que mira, yo lo que digo es, por eso me extraña cómo antes quienes hacían de comisarios políticos, porque eran estatistas acérrimos, ¿sí? Ahora pueden sentarse, por ejemplo, el propio César Rodríguez, que antes jugaba ese papel de estatista acérrimo, ahora puede sentarse con las posiciones neoliberales que antes decía combatir. Como aquellos que se dicen, por ejemplo, socialdemócratas, pueden tener puntos en común con quienes siempre han profesado programas liberales y neoliberales. Me queda ahí una inquietud muy grande. Nosotros, creo yo, que si sigue así como están en este momento las encuestas y si se trabaja con responsabilidad, vamos a obtener una mayoría, y con esa mayoría vamos a seguir manteniendo un elemento fundamental, la corresponsabilidad entre Ejecutivo y Legislativo por bien del país. Bien, gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿liderará usted la lista de asambleístas nacionales? Hasta ahora se ha llegado a un acuerdo en el que se ha anunciado que uno de los miembros de la unidad liderará la lista de asambleístas nacionales. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? No sé, pero esa no es mi aspiración. No quiero disputar a nadie el ser primer candidato en la lista nacional. Yo me limito, por ahora, a hacer un trabajo consistente por el movimiento Tiempo de Cambio, que es el movimiento al que he entregado muchos esfuerzos, donde hay muchísimos jóvenes, y también la lista 6. Hubiese sido deseable que para garantizar una coherencia en el plan económico, en el plan político, al final hubiésemos tenido tan solamente a la lista 6 en la candidatura nacional de asambleístas con cualquiera otro que no sea yo, y por supuesto las alianzas con los movimientos locales como Tiempo de Cambio en Tungurahua, Vamos en Bolívar con el coronel Luis Tapia, Madera de Guerrero en Guayas y algunos otros más. Pero
La unidad ha ido más allá, no está santificada ninguna candidatura. Nadie puede creer que por liderar la lista nacional será ungido presidente de la Asamblea Nacional, porque la diferencia entre un asambleísta provincial y un asambleísta nacional no existe. Constitucionalmente, el uno y el otro tienen las mismas funciones, pero más allá de cualquier legítima aspiración que alguien pueda tener, está el proyecto. En la próxima Asamblea Nacional, que será una asamblea fragmentada, una asamblea en la que no tendrá ningún grupo político mayoría por sí mismo, se va a requerir de muchísima apertura, capacidad para llegar a acuerdos, pero sobre todo para encontrar soluciones para la severa recesión económica en la que está el país. Primero la economía del pueblo, primero el empleo y después lo que venga, lo demás. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, a través de nuestra cuenta de Twitter, @tesis y antítesis, me piden que le formule la siguiente pregunta. ¿La posibilidad del voto entre listas perjudica al país? Mire, yo creo que hay que analizar de manera seria el tema en general de cómo está diseñado el sistema electoral. Yo diría que más bien el Movimiento País ha logrado tener entre el 25 al 35% de votos como lista en cada una de las provincias, y esos votan por lista, adicionalmente los votos personales que cada uno de los candidatos saca. Pero obviamente este es un tema que tiene que discutirse. Yo no creo que perjudica al país, me parece que sí genera algunas dificultades, por ejemplo, al momento del escrutinio, de tal manera que no creo yo que esto se perjudique exclusivamente al Movimiento País. Con las mismas reglas jugamos todos, nosotros más bien tenemos una votación de lista consolidada, como le vuelvo a señalar, en algunos casos llega al 25, incluso al 40% de votación como lista, adicionalmente de las votaciones personales. Esto más bien nos da una gran fortaleza para pensar que podemos tener la mayoría en la próxima asamblea y actuar con coherencia. Coherencia, cohesión, que es lo que les falta a los otros sectores. Rápidamente, en el tiempo que me queda, hagamos una disección del escenario político. Es respetable la candidatura del general Moncayo, pero no tiene mayores posibilidades. La centroizquierda lamentablemente renunció a la posibilidad de competir en estas elecciones durante todo el tiempo que actuó subordinada a los sectores políticos de la derecha. Por otro lado, en la unidad y en Creo, su mayor problema es precisamente esta falta de cohesión. Y entonces no hay un discurso unificado. Vea lo que es Creo también. Creo es una suma de acuerdos para lograr básicamente puestos. Ahí no hay coherencia, ahí no se puede ver un programa claro. De igual forma en la unidad. Por lo tanto, lo que se va a poder evidenciar, y el pueblo ecuatoriano eso no va a dudar, es que nosotros tenemos la posibilidad de seguir construyendo el Ecuador con las bases firmes que en estos 10 años se ha sembrado. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, como ya lo hemos podido escuchar, esta candidatura oficial de Lenín Moreno para la presidencia de la República por Alianza País representa para la oposición política el continuismo de aquellos aspectos identificados como negativos del actual régimen. No obstante, desde el movimiento oficialista se alega que lo que se buscará es consolidar básicamente lo logrado en esta denominada década ganada. La mirada ahora estará también en lo que será el anuncio de las candidaturas para la Asamblea Nacional. Ustedes también han podido escuchar las posiciones sobre estos temas aquí en Tesis y Antítesis. Recuerde que, como siempre, la síntesis les corresponde a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.